Bienvenidos a Crímenes Nocturnos. Un asesino en serie posee una serie de características distintivas, siendo una de las más notables su habilidad para mantener la calma y actuar con total frialdad en su vida cotidiana, incluso después de cometer un asesinato. Este tipo de persona puede ser alguien que parece totalmente normal en apariencia, como un hombre de negocios exitoso. De hecho, no es el perfil típico de un criminal, y a menudo no levantaría sospechas si se le viera por primera vez. Sin embargo, bajo esa fachada se oculta un peligroso asesino, un depredador que opera sin que nadie lo detecte. Así es como el detective privado Virgil Vandagriff describió a Herbert Baumeister, el hombre responsable de todos los restos encontrados en la granja Fox Hollow y la persona de la que hablaremos en el vídeo de hoy. Así que dale a me gusta a este vídeo y enciende tus notificaciones y te lo contaré todo. Herbert era un hombre común, un padre de familia exitoso, un firme defensor de las causas sociales y comprometido con realizar numerosas obras benéficas para la comunidad. Mientras tanto, a principios de los años 90, Indianápolis sufría las desapariciones de innumerables jóvenes. Sin embargo, tanto los medios de comunicación como las autoridades no otorgaban a los casos la atención que realmente necesitaban. La sociedad de Indianápolis era tradicional en todos sus niveles, y el hecho de que las personas desaparecidas fueran homosexuales hacía que sus casos pasaran desapercibidos. Para eludir una investigación, la policía argumentó que la razón de las desapariciones era que todas las víctimas se habían trasladado a grandes ciudades como San Francisco y Nueva York, donde la homosexualidad era más tolerada. La mayoría de la población de Indianápolis se conformó con esa explicación, salvo las familias de los desaparecidos, que ellos mismos intentaban encontrar a sus familiares por su cuenta. Todos quedaron sorprendidos al descubrir que la serie de desapariciones tenía su origen en el círculo de la alta sociedad. Las noticias decían que Herbert Baumeister, propietario de una tienda de supermercado y respetado hombre de negocios, era también un prolífico asesino en serie. Herbert Richard Baumeister nació el 7 de abril de 1947, hijo del médico Herbert y de Elizabeth Baumeister, en la zona de Indiana, Estados Unidos. Además de Herbert, sus padres tuvieron 3 hijos más, Barbara, Brad y Richard. Su padre era un médico anestesiólogo que cada vez proporcionaba a su familia condiciones de vida más lujosas, y en un momento dado se trasladaron al condado de Washington, Indiana. Desde muy pequeño, Herbert ya mostraba características anormales para un niño, pero no fue hasta su adolescencia cuando quedó claro que algo iba mal. Bill Donovan, un amigo íntimo del colegio, informó de que Herbert tenía la costumbre de querer probar la orina humana. Para hacer las cosas aún más extrañas, dijo que Herbert solía recoger pájaros muertos junto a la carretera de camino a la escuela y, durante las clases, los ponía sobre la mesa para observarlos de una forma curiosa e incluso morbosa. Sus padres empezaron a darse cuenta de que a Herbert le pasaba algo cuando empezó a provocar incendios por impulso. Esto hizo que enviaran a Herbert a someterse a exámenes mentales. A Herbert se le diagnosticó esquizofrenia y las características de una persona con trastorno bipolar, pero no hay constancia de que se llevara a cabo ningún tratamiento o seguimiento médico. Bill Donovan también informó que cuando estaba en el colegio, Herbert intentó unirse a un equipo deportivo, pero no encajaba con su personalidad estudiosa y reservada, y eso
parecía frustrarle. Con el paso del tiempo, Herbert comenzó a alejarse de los demás, rechazando la compañía de quienes lo rodeaban. El resultado de estas actitudes fue que se le consideraba un chico solitario. Nunca mostró interés en hacer nuevos amigos ni en relacionarse con chicas, y ninguna de ellas intentó acercarse a él para conocerlo mejor. En 1965, a los 18 años, empezó sus estudios en la Universidad de Indiana. Es evidente que Herbert no sabía qué hacía allí, ya que abandonó sus estudios en su primer año universitario, pero volvió a retomar su educación en 1967. En 1972, ingresó en la Universidad Butler, donde permaneció solo un semestre. Gracias a la influencia de su padre, consiguió un trabajo en el principal periódico de la ciudad, el Indianapolis Star. Herbert se sintió motivado en su nuevo trabajo, pensando que podría crecer y convertirse en alguien dentro de aquel influyente periódico. Sin embargo, el chico no encajaba con la seriedad del lugar. El antiguo ejecutivo de publicidad del periódico, Gary Donovan, contó que un día Herbert se ofreció voluntario para llevarle a él y a sus colegas a un partido de fútbol. Sin embargo, ocurrió algo extraño. Herbert llegó al lugar en un coche fúnebre que había conseguido en el hospital donde trabajaba su padre. Gary comentó que las personas comenzaron a alejarse de la carretera para darle espacio. A Herbert le pareció muy gracioso, mientras que el resto de la gente del coche se preguntaba por la locura de Herbert. No pasó mucho tiempo antes de que le despidieran del periódico y su padre le encontró a Herbert otro trabajo. Sus antiguos compañeros de trabajo dijeron más tarde que Herbert era muy extraño. Lo más llamativo fue cuando, una Navidad, regaló a sus compañeros una tarjeta con una foto suya y de otro hombre, ambos vestidos de mujer. A pesar de sus extrañas actitudes, en el departamento se dieron cuenta de que, aunque tenía una personalidad peculiar, seguía siendo muy inteligente, lo que le valió en el futuro el puesto de director de programación. Sus bromas y actitudes se volvieron cada vez más infantiles y extrañas, como cuando Herbert orinó en la mesa de su jefe, que no le despidió por ello. En un momento dado, un amigo común le presentó a Julie Saiter. Los dos se dieron cuenta de que tenían algunas características en común, sobre todo el sueño de que un día abrirían su propio negocio. Julie se fue enamorando poco a poco de Herbert, con su pelo rubio y su rostro amable, y comenzó una relación. Luego, en noviembre de 1971, se casaron en una iglesia de Indianápolis en una bonita y costosa ceremonia. Herbert ganaba un sueldo generoso en el departamento donde trabajaba, mientras que Julie era profesora de periodismo en un instituto. Poco después, la mujer decidió dejar su trabajo para centrarse en su futura familia. En 1979, la pareja tuvo a la pequeña Mary, a la que siguió Eric en 1981. La vida iba por buen camino hasta que Herbert lo echó todo por la borda. De nuevo, en una de sus travesuras, orinó en la mesa de su jefe, pero esta vez acertó con una carta dirigida al gobernador de Indiana, con lo que se aseguró su despido. El resultado fue que Julie tuvo que volver a dar clases en el instituto, mientras que Herbert consiguió trabajo en una tienda de segunda mano. En su nuevo trabajo, se dio cuenta de que en este tipo de establecimientos se ganaba mucho dinero. Herbert compartió con Julie cómo funcionaban las ganancias de la tienda y al cabo de 3 años decidieron invertir el dinero que habían ahorrado en su propia tienda. Tras pedir prestados $4,000 a la madre de Herbert, abrieron Save a Lot, en colaboración con el Departamento Infantil de Indianápolis, una organización benéfica local. Save a Lot pronto se hizo popular entre las familias con bajos ingresos. Herbert y Julie fueron elogiados por el departamento infantil
ya que gran parte de sus ganancias también se destinaban a ayudar a los niños de la zona. La tienda funcionó tan bien que, tras su primer año, había ganado más de $50,000 y se abrió una segunda tienda. La pareja estaba consiguiendo todo lo que siempre había deseado y así tuvieron una tercera hija, Emily. En 1991, la familia decidió mudarse a una casa de clase media alta en el elegante distrito de Westfield, a 32 kilómetros de Indianápolis. La pareja compró una mansión conocida como Fox Hollow Farms. La residencia tenía 18 largas hectáreas, una piscina, 4 dormitorios y un establo. Todo lo que Julie siempre había soñado para su vida, el verdadero sueño americano. Sin embargo, tras mudarse, no tardaron en surgir las primeras tensiones entre la pareja. Herbert era un hombre autoritario que siempre tenía la última palabra en las discusiones y Julie acabó sintiéndose a la sombra de su marido. Esto provocó periodos de frialdad y distanciamiento entre la pareja. Los vecinos y socios comerciales, al entrar en Fox Hollow, informaron de que el lugar tenía un ambiente tenso. Herbert empezó a dejar el lugar abandonado, con arbustos que crecían y avanzaban cada vez más alrededor de sus 18 hectáreas de terreno, una mansión en total abandono. Todas las semanas, Julie llevaba a sus hijos a visitar a la madre de Herbert, la abuela Baumeister, en la finca junto al lago, y llegó un momento en que Herbert empezó a molestarse por ello. Los problemas de la pareja aumentaron, Julie estaba cada vez más cansada de la relación, y en todo el tiempo que llevaban casados, la pareja no había mantenido relaciones sexuales más de 5 veces. Según Julie, decía que su marido se avergonzaba de su delgado cuerpo, por lo que siempre se acostaba en pijama, y cuando pasaba algo, era bajo las sábanas. El detective Virgil Vandagriff dijo que estas señales demostraban que Herbert estaba involucrado en algo malo, eran signos de peligro y desorden. Sin embargo, comprendía a Julie, que era una mujer que, a pesar de sus problemas, amaba a su marido y lo comprendía, tomando el comportamiento de Herbert completamente al pie de la letra. Julie probablemente entró en un estado de dependencia de su marido. Ante los hijos, los negocios y todo lo que habían logrado, su forma de afrontar el matrimonio era ignorar las señales extrañas, como una manera de protegerse y seguir adelante. Sin embargo, la situación se volvió cada vez más sombría, sobre todo en 1994. Ese año, el hijo de la pareja, Eric, estaba jugando en el patio trasero y se topó con algo entre el follaje y el barro. El pequeño se acercó hasta que se dio cuenta de que parecía el cráneo de un esqueleto humano. Rápidamente llevó su descubrimiento a su madre, que se horrorizó al encontrar un esqueleto humano entero en su jardín trasero. Cuando Herbert volvió a casa de la tienda, Julie le interrogó y él le explicó dramáticamente que se trataba de uno de los esqueletos de disección de su padre médico, que había encontrado en el garaje, pero que había decidido enterrar en el jardín trasero después de limpiar la casa. Julie acabó creyendo lo que decía su marido, pero de lo que no se daba cuenta era de que aquellos restos eran los de una de las víctimas de su marido. Aunque ella solo lo conocía como Herbert Baumeister, él ya tenía otros apodos, como el estrangulador de la Interestatal 70, responsable de una serie de crímenes que aterraron la región desde 1980 hasta 1991. Ahora se encontraba estableciendo un reinado de víctimas en su nuevo territorio de Indianápolis. El detective privado Virgil Vandagriff era respetado en la zona de Indianápolis. Su empresa se dedicaba a todo tipo de investigaciones y, como estaba activa las 24 horas del día, rápidamente se hizo famosa. El detective tenía fama de completar siempre las investigaciones y de estar especializado en la búsqueda de personas desaparecidas, lo que, por desgracia,
era demasiado común en aquellos días. La policía solo empezaba a buscar 24 horas después de una desaparición, y si no encontraba a alguien en 30 días, el caso pasaba a manos del Departamento de Personas Desaparecidas. La gente que no quería esperar toda esa burocracia acudía al detective Virgil. Su trabajo le daba la libertad de no tener que respetar todo el proceso, y su equipo empezó rápidamente a investigar el caso. Durante este periodo, su primer caso fue el de Alan Broussard, de 28 años, a principios de 1994. Su madre se acercó al detective y le dijo que su hijo era un alcohólico que frecuentaba el bar Gay Brothers. Virgil distribuyó y pegó carteles en la búsqueda del joven, aunque creía que Alan simplemente se había marchado sin avisar, algo habitual en la zona. Pero algo le preocupó cuando descubrió que se habían producido otros 3 incidentes de desapariciones a lo largo de los años. Virgil descubrió que la policía estaba investigando las desapariciones de varios chicos homosexuales de la zona, y todos encajaban con el patrón de Alan Broussard, desde la edad hasta el aspecto físico. Sus investigaciones apuntaban a 1993, cuando un hombre llamado Jeff Jones, de 31 años, que tenía una personalidad similar a la de Alan, desapareció sin dejar rastro en un bar gay. Después, en julio de 1994, Roger Allen Goodlett, de 33 años, desapareció tras salir de casa para ir a un bar gay. Virgil se dio cuenta de que tenía el mismo rango de edad y estilo de vida que los demás desaparecidos. La madre de Roger se acercó al detective Virgil, confirmándole que su hijo bebía demasiado y era infantil, una víctima perfecta, sospechó Virgil. El detective y uno de sus investigadores, Bill Heasley, fueron de bar en bar, pero no encontraron ninguna pista. Muchos de los hombres que iban querían intimidad y que nadie supiera que estaban allí, por lo que había pocos testigos. Aunque la gente ocultó información, descubrieron que Roger había sido visto con otro hombre. Virgil llevó toda su investigación a la policía, pero no se mostró interesada. En agosto de 1994, un tipo llamado Tony Harris acudió al departamento de Virgil y relató una experiencia que resultaría esencial para la búsqueda. La policía ya había oído su historia, pero consideraba a Tony un drogadicto loco. Tony relató que estaba en el Club 501, un bar gay de Indianápolis, cuando vio a un hombre alto y silencioso que miraba el cartel de personas desaparecidas. Lo que le llamó la atención fue cómo miraba la foto de Roger Allen Goodlett, que estaba colgada detrás de la barra del bar. Tony empezó a sospechar del hombre y se presentó. El hombre dijo llamarse Brian Smart. Tony era amigo de Roger e intentó hacerle preguntas a Brian, pero éste evitó todas las preguntas sobre el paradero de Roger. El sospechoso acabó invitándole a su casa. Dijo que vivía en una casa vacía que estaba preparando para los nuevos propietarios, y Tony aceptó la invitación. Durante el trayecto, se dio cuenta de que se dirigían a los territorios del norte de Indianápolis, a las zonas de granjas y familias adineradas. Finalmente, cerca del lugar, Brian aminoró la marcha y entró en una de las casas. Estaba muy oscuro, y Tony no pudo ver completamente el letrero, pero le dijo que terminaba en granjas. En la casa, que parecía más bien una mansión, los dos atravesaron las habitaciones y entraron en una sala donde normalmente estaría el sótano, pero había una piscina cubierta. Según Tony, el lugar podría haber sido muy agradable, pero debido a la situación, era todo muy macabro. Informó de que la casa, por muy bonita que fuera, estaba llena de cosas tiradas y que había maniquíes alrededor de la piscina. Tony salió un momento para ir al baño, y cuando regresó se dio cuenta de que Brian estaba inquieto, y, debido a su experiencia, dedujo que el hombre había consumido cocaína.
Mientras nadaban desnudos, Brian dijo que había aprendido un truco con la manguera que había alrededor de la piscina. Según Brian, si estrangulabas a alguien con ella durante el sexo, un auténtico subidón de adrenalina se apoderaba de tu cuerpo y hacía que la experiencia fuera aún mejor. Brian le pidió a Tony que lo hiciera con él. Se tumbó en el sofá de la esquina de la habitación y le enseñó a hacerlo. Mientras le estrangulaban, Brian se masturbaba extrañamente. Tony le dijo que tenía que llegar hasta el final si quería saber más, y en algún momento cambiaron de posición, y Brian puso su mano alrededor del cuello de Tony. A medida que aumentaba la intensidad de la fuerza aplicada por Brian, Tony fingió estar inconsciente. Con los ojos cerrados, sintió que Brian se relajaba y luego lo llamaba por su nombre, sacudiéndolo con fuerza. Tony abrió los ojos y Brian pensó que había pasado algo. Enfadado, le dijo que no debía hacer ese tipo de cosas, porque ya había tenido accidentes así antes. Tony entonces preguntó si eso era lo que le había pasado a Roger, interrogando a Brian, pero fue respondido con una simple sonrisa. Al cabo de un rato, cuando las cosas se calmaron, Brian se durmió y Tony aprovechó para explorar la casa. Pero todo lo que encontró fueron juguetes de niños y ropa de mujer en todas las habitaciones. El objetivo de Tony era encontrar algo que revelara el verdadero nombre de Brian, pero no había nada. La casa parecía haber estado habitada durante un tiempo, pero estaba abandonada y sin pistas sobre los propietarios. Brian acabó despertando y Tony consiguió convencerle para que le llevara de vuelta al bar. Cuando llegaron, el hombre le dijo a Tony que sabía jugar muy bien y que quería reunirse con él en el bar el miércoles. La verdad era que Tony no tenía ni idea de dónde estaba la mansión. Lo único que sabía era que estaba a las afueras del condado de Marion y que tenía un cartel que terminaba en granjas. El detective Virgil y su equipo esperaron hasta el miércoles y fueron al bar a la hora que Tony había acordado. Pero para decepción de todos, el sospechoso no apareció. Por suerte, Virgil Vandagriff tenía amistad con la detective Mary Wilson, que sabía que Tony tendría algo que decir. La detective Mary había trabajado en la división de delitos sexuales, donde aprendió todo sobre los delincuentes sexuales y todas sus crueles características. Cuando la transfirieron a los casos de personas desaparecidas, aprendió con más fuerza aún que la mayoría de estas personas no eran lo que parecían, siempre ocultaban algo. Mary había estado trabajando en los casos de Jeff Jones, Roger Goodlet y Allen Broussard, así como en otras desapariciones de hombres homosexuales en la zona de Indianápolis desde 1990. La mujer estaba decidida a entender cuál había sido la causa de las desapariciones. Al escuchar a Tony Harris, Mary no tardó en darse cuenta de que esa era la pista que necesitaba. Con la ayuda de la policía, Virgil confiaba en que descubrirían algo más. Mary, Virgil y Tony recorrieron de puerta en puerta la zona que había denunciado su desaparición. Sin embargo, ninguna de las mansiones le resultaba familiar a Tony. Mientras tanto, los agentes de policía habían sido asignados a los bares de la zona donde podría aparecer el presunto criminal. Para entonces, el detective Virgil Vandagriff comenzaba a sentirse desplazado con la intervención de la policía en el caso. Virgil sentía que no podía dejar el caso en manos de la policía, ya que no confiaba plenamente en ellos. Para él, en este caso, no se trataba de un secuestrador cualquiera, sino de un asesino en serie, y había mucho en juego. Perder a este tipo sería devastador. Sabiendo esto, Virgil envió a uno de sus investigadores, Bill Hesley, a rastrear por su cuenta los suburbios del norte del condado de Marion. Bill tenía experiencia como policía estatal y conocía todas esas carreteras y atajos.
Después de unos días, encontró un lugar en un largo camino en Westfield, con un frente escrito Fox Hollow Farms. El investigador conocía la historia de Tony y recordó que el chico había dicho que el letrero de la entrada terminaba con Farms. Sabiendo esto, decidió investigar el lugar y se dio cuenta de que todo encajaba con la descripción de Tony, un lugar grande que parecía abandonado. La ley no le permitiría quedarse allí, así que decidió marcharse, pero antes hizo unas fotos y averiguó de quién era la casa. Era de la familia Baumeister. Bill le enseñó las fotos a Tony, quien le dijo que no reconocía el lugar, ya que tenía un aspecto muy distinto al que recordaba. Mientras avanzaban las investigaciones, Herbert se volvía cada vez más autoritario y despectivo, imponiendo mayores exigencias a sus empleados en la tienda y comportándose como si fuera un dictador. Mientras tanto, sus empleados soportaban el comportamiento de su jefe, pero notaban que había algo extraño. Desaparecía durante horas y siempre volvía oliendo a alcohol, dando órdenes a cualquiera que se le pusiera por delante. Debido a la falta de gestión de Herbert, las tiendas empezaron a decaer. Es importante recordar que actitudes como estas son de esperar en los asesinos, más aún si se encuentran en una posición como la de Herbert. Aunque era rico y respetado, su estado mental nunca le ayudó a contener su comportamiento extraño y extravagante, y el exceso de alcohol y drogas es algo habitual después de empezar a cometer asesinatos. Cuanto más estable sea el estado mental del criminal, más notarán sus familiares y amigos sus cambios de humor y actitud. Herbert llevaba mucho tiempo fingiendo y ocultando lo que hacía, y poco a poco le estaba consumiendo. Había pasado un año desde que el detective Virgil Vandagriff y Mary Wilson iniciaron la investigación y búsqueda del presunto Brian Smart. Su verdadera identidad seguía siendo un misterio para todos, lo que frustraba enormemente las investigaciones. Hasta que, el 29 de agosto de 1995, Herbert Baumeister decidió hacer una parada en el bar. Allí se encontraba Tony Harris, quien, al verle, se sintió inmensamente feliz e inmediatamente se puso a charlar con Herbert. Con respetable frialdad, manipuló al hombre que conocía como Brian Smart y anotó la matrícula del camión con el que el hombre se había marchado. A la mañana siguiente le dio la información a Mary Wilson. La matrícula 75.237. No pertenecía a ningún Brian Smart y su verdadero nombre pronto fue conocido por todos como Herbert Richard Baumeister, de Westfield, Indiana. El hombre vivía en una hermosa propiedad llamada Fox Hollow Farms con su mujer y sus hijos. Toda esta información coincidía completamente con las investigaciones del detective Virgil, el relato de Tony y la investigación policial. Con todo esto en la mano, Mary, tras unos meses de organización y recopilación de pruebas, presentó los documentos de la investigación al teniente Thomas Green. Los dos oficiales fueron a la tienda de Herbert el 1 de noviembre de 1995. Informaron a Herbert de que la policía estaba investigando la desaparición de jóvenes en la comunidad de Indianápolis y que él era sospechoso, pidiéndole permiso para registrar su domicilio. Petición que él denegó rápidamente. La detective Mary intentó un nuevo enfoque, yendo a entrevistarse con Julie Baumeister, que también tendría potestad legal para permitir un registro de los terrenos de la propiedad de la pareja. Desgraciadamente, se mostró tan receptiva como Herbert, que había informado a su esposa de que estaba siendo acusado injustamente de robo y no debía, bajo ningún concepto, permitir el registro policial. Mary no se anduvo con rodeos y le confió a su mujer cuál era el verdadero motivo del registro. Pero Julie no vio con buenos ojos la supuesta implicación de su marido en los asesinatos
y pidió a la policía que abandonara la casa. El detective le dio a Julie una tarjeta con el número del departamento de policía y, si cambiaba de opinión, debía llamarla. Mary sabía que este tipo de reacción era habitual en los primeros encuentros de este tipo y que la mujer no tardaría en acabar llamando. Las tensiones entre Julie y Herbert empeoraron a causa de las pesquisas policiales, lo que hizo que su marido estuviera mucho más estresado y tenso. Esto afectó directamente a Julie, que más tarde sí llamó al número de Mary, pero para acusarla de empeorarle la vida. Como el condado de Hamilton estaba fuera de su jurisdicción, la detective Mary Wilson no pudo emitir una orden de registro, por lo que el resultado de la investigación quedó indirectamente en manos de Julie Baumeister. Mientras tanto, Herbert iba viento en popa. El departamento infantil canceló su contrato con las 2 tiendas, que estaban al borde de la quiebra. Julie ya no soportaba la paranoia constante en la que vivía su marido, hasta el punto de que se iniciaron los trámites de divorcio, y la mujer empezó a cuestionarse la salud mental de su esposo. Entonces, el 23 de junio de 1996, Julie llamó a su abogado Bill Wedlin y le dijo que se pusiera en contacto con la detective Mary Wilson. La mujer aprovechó la oportunidad que tuvo cuando Herbert salió de la ciudad con su hijo Eric para visitar a su madre. Finalmente, Julie le contó por teléfono la cantidad de huesos que su hijo había encontrado en el patio trasero de su casa 2 años atrás. Mary no perdió el tiempo y fue a casa de los Baumeister. Estaba entusiasmada con el nuevo rumbo que estaba tomando la investigación. Junto a ella estaban Tom Anderson, de la oficina del sheriff del condado, y el detective Jeff Markham. Ambos se mostraban escépticos ante la investigación, pues esperaban encontrar huesos de animales en el suelo. Los hombres llegaron al lugar y encontraron a Julie Baumeister y a su abogado al lado. Todos se dirigieron entonces al jardín trasero de la casa, donde Julie señaló el lugar donde su hijo había encontrado los huesos. Julie se defendió alegando que se había creído la historia de su marido y que por eso no se lo había dicho antes a la policía. Los hombres recorrieron el patio y encontraron un hueso calcinado de unos 30 centímetros. Y pronto quedó claro que todas esas piedras esparcidas por el suelo eran, en realidad, fragmentos de hueso quemado. El abogado de Julie, Bill Wedlin, declaró más tarde que observar todo aquello era increíble. La detective Mary Wilson entregó la bolsa de pruebas al antropólogo forense Stephen Nauhawk de la Universidad de Indiana, quien más tarde confirmó sus sospechas. Informó de que todos eran huesos humanos y que algunos habían sido quemados recientemente. Al día siguiente, todo el equipo policial acordonó la zona y recorrió cada rincón del cementerio secreto de Herbert Baumeister. Mary sabía que allí podrían encontrarse los restos de los jóvenes homosexuales desaparecidos a lo largo de los años. En poco tiempo, el lugar se llenó de gente, incluida la fiscal Sonia Weirkamp y más de 12 detectives de policía, así como Stephen Nauhawk y 2 ayudantes, para llevar a cabo una detallada exhumación científica del cementerio. Se colocaron banderas naranjas con cada nuevo descubrimiento y, en menos de 30 minutos, el terreno ya tenía casi 100 marcadores. El equipo afirmó que el lugar era peor que el escenario de una catástrofe natural masiva. En el interior de la casa, la piscina cubierta resultó ser exactamente como la había descrito Tony Harris. En la escena encontraron una cámara parcialmente oculta, que según la policía, había sido utilizada para grabar las estrangulaciones. Julie empezó a preocuparse por la seguridad de su hijo Eric, que vivía con Herbert. Si se enteraba de lo que estaba pasando en su casa, sería imposible pensar en lo que podría hacer. Como resultado,
la fiscal Sonia y un juez del condado ordenaron que el niño fuera alejado de su padre lo antes posible. Cuando la policía se presentó con los papeles para llevarse al niño, Herbert lo soltó tranquilamente, sin saber que sus secretos estaban siendo descubiertos en Fox Hollow Farms. La primera gran pregunta era cómo Herbert había estrangulado, quemado y enterrado a tantos hombres sin que su familia lo supiera. Julie respondió diciendo que durante varios meses, especialmente durante el verano, ella y sus hijos se quedaban en casa de la madre de Herbert, que había enviudado, y le encantaba pasar tiempo con sus nietos. Los policías encargados de elaborar la cronología dijeron que las fechas de las visitas coincidían con las de las desapariciones de las víctimas. En los 2 primeros días de búsqueda, el equipo de voluntarios estaba formado por 60 personas y se encontraron más de 5.500 huesos. Para entonces, los antropólogos ya habían reunido 4 cadáveres. En un momento de las excavaciones, los vecinos se acercaron para informar de que había una zanja en el límite de la parcela, donde podría haber más huesos. Examinaron el lugar y encontraron costillas, vértebras, huesos y junto a ellos también se encontraron latas de cerveza de la marca favorita de Herbert. Una vez terminada la exhumación de la tumba, se determinó que se habían encontrado más de 140 huesos que pertenecían a 7 hombres. El número de muertos había aumentado a 11. En septiembre de 1996, los antropólogos identificaron algunos de los cuerpos como Roger Allen Goodlett, de 33 años, Stephen Sporling Hale, de 28 años, Richard Hamilton, de 20 años, y Manuel Reséndez, de 34 años. La policía empezó a buscar a Herbert Baumeister, que se había escapado de casa de su madre y desaparecido durante mucho tiempo. La primera pista la dio Brad Baumeister, uno de los hermanos de Herbert. El 29 de junio de 1996, llamó a la policía para decir que su hermano le había llamado desde Fenville, Michigan. Herbert había llamado pidiendo dinero porque estaba de viaje de negocios. Después de enviar el dinero, Brad se enteró por las noticias de los descubrimientos en la granja de su hermano y llamó a la policía. Herbert Baumeister fue considerado un fugitivo, pero consiguió huir a Canadá. El 3 de julio, Herbert se suicidó con una Magnum .357, disparándose en la cabeza. Dejó una nota de suicidio en la que explicaba las razones de su decisión, un matrimonio irreparable y el reciente fracaso de su negocio, aunque no hizo ninguna mención a los asesinatos. Sus últimas palabras escritas afirmaban que se comería un sándwich de mantequilla de cacahuete y luego se iría a dormir. Más tarde, se descubrió que el día anterior al suicidio, un policía canadiense había detenido a Herbert por dormir en su coche y afirmó haber visto un montón de cintas de vídeo en su equipaje. No se puede confirmar si las cintas contenían evidencia de los asesinatos, pero de ser así, es probable que Herbert se haya deshecho de ellas para siempre antes de quitarse la vida. Al principio de la investigación, el detective privado Virgil Vandagriff llegó a relacionar las desapariciones de los hombres homosexuales de Indianápolis con los hombres homosexuales encontrados muertos por estrangulamiento en la Interestatal 70 en Ohio. Cuando compartió sus investigaciones con el fiscal David Lindlof, del condado de Preble, Ohio, ambos coincidieron en que había sorprendentes similitudes entre los crímenes. El último asesinato del llamado estrangulador de la Interestatal 70 había sido cometido en 1990, la misma época en que comenzaron las desapariciones en Indianápolis. En 1982, el Departamento de Policía de Indianápolis creó un grupo especial de 8 agentes para investigar los crímenes. En aquel momento, la lista ya incluía los cadáveres de Gary Davis, de 25 años, Dennis Brutsk,
de 27 años, y John Roach, de 21 años, todos homosexuales que visitaban bares gays. Los hombres fueron asesinados entre agosto de 1981 y mayo de 1983. El FBI se unió a la investigación en 1983, ofreciendo apoyo en la elaboración de perfiles. Al principio, los agentes afirmaron que había otro asesino actuando al mismo tiempo que el estrangulador de la Interestatal 70. De acuerdo con el FBI, los 3 primeros hombres no eran víctimas del estrangulador. Su perfil describía a un hombre blanco de entre 20 y 30 años, empleado en un trabajo que no requería experiencia avanzada. Probablemente llevaba un estilo de vida saludable y era extremadamente conservador ante la gente, pero que era secretamente homosexual y cometía sus crímenes por vergüenza y rabia contra sí mismo. El perfil del estrangulador de la Interestatal 70 fue descrito como un hombre blanco de unos 45 años, con un trabajo bien pagado y respetado dentro de la comunidad. El criminal podía estar casado, pero no mantenía relaciones sexuales con su mujer debido a su atracción por los hombres. Esto le causaba una inmensa vergüenza y culpabilidad que poco a poco destruyeron su carrera y provocaron un profundo odio que se reflejó en los asesinatos. En 1982, Herbert Baumeister tenía unos 35 años y el resto de las características enumeradas por el FBI se correspondían con la fase que atravesaba Herbert. David Lindelof, al conocer los resultados de las investigaciones en Fox Hollow Farms, descubrió que Herbert Baumeister había realizado numerosos viajes de negocios a Ohio a finales de los 80. Esta acusación no sorprendió a Julie Baumeister, que cooperó con el fiscal David. Se investigaron recibos de tarjetas de crédito, registros de llamadas telefónicas e incluso se analizó el coche de Herbert. El hecho más inquietante es cómo la foto de Herbert coincidía con un boceto que la policía de Ohio había hecho basándose en testigos de la época. Se informó sobre la reapertura del caso y un testigo se presentó identificando a Herbert en una fotografía como el hombre que acompañó a su amigo Michael Healy a casa una noche de 1988. Al día siguiente, el testigo dijo que Michael había sido encontrado muerto. Poco después se celebró una rueda de prensa. Funcionarios de los condados de Ohio e Indiana relacionaron definitivamente a Herbert Baumeister como el estrangulador de la Interestatal 70. Todavía hay escépticos que no creen que Herbert sea culpable de estos crímenes. Sin embargo, el hecho es que los asesinatos del estrangulador de la Interestatal 70 terminaron más o menos en la misma época en que Herbert compró su casa en la granja Fox Hollow, donde tenía su propio espacio para esconder los cadáveres. El detective privado Virgil Vandagriff afirmó que el hermano de Herbert, Richard Baumeister, fue encontrado muerto en Texas en un jacuzzi al mismo tiempo que Herbert cometía los estrangulamientos en su piscina. El caso se archivó por falta de pruebas, pero el detective afirma que puede haber una conexión entre los casos, aunque probablemente nunca lo sabremos debido a la falta de pruebas de que Herbert viajara al lugar. Las vidas que Herbert arrebató suman aproximadamente 27 hombres, entre 1980 y 1996, y, lamentablemente, la resolución del caso fue tan triste y decadente como lo fue la figura de Herbert Baumeister. Muchas madres y familias enteras de Ohio pudieron por fin ver la cara del hombre que acabó con la vida de sus hijos. Desde enero de 2024, los expertos forenses siguen trabajando en un esfuerzo por identificar casi 10.000 fragmentos de restos humanos recuperados de un número desconocido de víctimas en Fox Hollow Farm. El 21 de mayo de 2024, la Oficina del Forense del Condado de Hamilton
anunció un avance significativo en la identificación de las víctimas. Jeffrey Jones, reportado como desaparecido en agosto de 1993, fue finalmente identificado como una de las víctimas de Baumeister. ¿Cuántas víctimas más de Herbert Baumeister siguen sin ser descubiertas? La búsqueda de la verdad persiste, con la esperanza de que cada nuevo hallazgo arroje un poco más de luz sobre la oscuridad que ha rodeado a Fox Hollow Farm durante tantos años.